Vamos, hermanos, a prepararnos, ¿verdad?, para abrir nuestra Biblia. Y vamos a primero a Timoteo, hermanos. Estamos en esta meditación que nos va a llevar un tiempo, hermanos, porque la idea es que podamos estudiar las cuatro cartas, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que son cartas especiales del apóstol Pablo, porque son pastorales, las primeras tres, primera, segunda de Timoteo y Tito. Y Filemón es una carta que es muy especial porque es una carta escrita a un amigo con nada más una petición que hace Pablo. Entonces es muy bonita y vamos a estudiarlo esto. Pero estamos, hermanos, apenas ahora sí que empezando a agarrar sabor, empezando a conocer el contenido de la carta. Y vamos a los versículos 3 y 4. Y de ahí, bueno, seguimos hasta donde lleguemos el día de hoy, hermanos. Y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, Pablo le está diciendo a Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y ahora en este pasaje, hermanos, vamos a poner como título, si están ustedes poniendo el primer punto, cuidado con la fascinación del hombre por lo novedoso. Cuidado con la fascinación del hombre por lo novedoso. Pablo insiste en algo que ya le había encomendado a Timoteo, y es defender la sana doctrina. Debemos de enseñar la palabra de Dios, debemos de compartir con la gente la enseñanza de la Biblia, no nuestras opiniones, no lo que se nos ocurre, y mucho menos nuestras dudas. Sin embargo, hermanos, tenemos que señalar algo que es muy importante, y es que a la mente del ser humano le encanta la ficción, le encantan las historias extrañas, le encanta lo misterioso, le encanta lo novedoso. Si yo preguntara, y a lo mejor a los que me están oyendo pudieran responder, ¿a quién no le gustan las películas de superhéroes? Y quisiéramos que hubiera un Spider-Man, y quisiéramos que hubiera un Superman, y quisiéramos que hubiera personajes con esos poderes. Desde la antigüedad la gente empezó a inventar dioses y pensar que esos dioses tenían ciertos poderes, controlaban los elementos y hacían diferentes cosas. Puedo también ver cómo a la gente le encantan las cuestiones, por ejemplo, hipotéticas de seres espaciales. ¿Cuándo fue? No sé si el año pasado, hace 2 años, probablemente un poquito más, cuando iban a ir a una zona, ¿verdad?, para descubrir los misterios que estaban ahí de los ovnis en Estados Unidos. Y la gente le encanta esto, que hay avistamientos, que nos están visitando seres de otra galaxia. Una de las cosas que me llama la atención es cómo, por ejemplo, a los niños les encantan las películas de Disneylandia, y es porque son puras cosas fantasiosas, ¿no? Es una hada madrina que convierte una calabaza en una carroza, y convierte unos ratones en caballos, o ya no me acuerdo bien cómo está la secuencia. Y entonces ese es el mensaje continuo, ¿no? Repetidamente vemos la idea de la magia, de lo extraño. Repetidamente el tema en las películas de Disney es que debes de imaginarlo, que debes de seguir tu corazón. E inclusive, hermanos, lo veo yo en la vida diaria.
¿Cuánta gente saluda? Y esto lo he visto mucho entre los jóvenes y entre mucha gente diciendo namaste, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Llegan y te dicen namaste. Y me parece que la idea de estas palabras orientales es como me inclino a ti, ¿no? Pero no es ni nuestra cultura ni nada, a lo mejor ni siquiera entendemos lo que están diciendo, pero ya es como darle un toque de algo misterioso, algo diferente. Inclusive, por ejemplo, estaba viendo cómo en muchas iglesias no dicen Jesús, no dicen el Salvador, no dicen el Mesías, sino tienen que decirlo en hebreo, ¿no? Yeshua Hamashiach, ¿no? Yeshua Hamashiach. Y suena como algo, no sé cómo decirlo, como algo místico. Yeshua Hamashiach. Ay, ya el hermano me lanzó la bendición más grande, ¿no? Porque me lo dijo en hebreo. Pero hermanos, pues hablamos español. O sea, no estoy en contra a veces cuando estamos traduciendo o dando el significado de una palabra, decimos la palabra en el idioma original. Pero a veces hay como esta fascinación de lo extravagante, lo diferente, lo nuevo, lo misterioso. Y al pensar en esto, hermanos, estoy pensando en un pasaje en el libro de los Hechos. Si mal no recuerdo, es el capítulo 17, hermanos. Cuando Pablo va a Atenas. Déjenme ver si es el 17:21. Sí, 17:21. Y aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, hace una acotación muy válida, muy importante, hablando de los atenienses, pero creo que es una acotación hablando de la humanidad en general. Y dice aquí, dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos, porque los atenienses y los extranjeros y residentes ahí, o sea, no solamente los que nacieron en Atenas, sino también los que ya vinieron a vivir ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, querían ellos escuchar acerca de otra cosa, querían escuchar acerca de otros dioses, tenían un altar dedicado al Dios desconocido. Y puedo pensar que de la misma manera hoy en día, hermanos, la gente está de la misma forma. A ver, ¿qué es lo que creen los Hare Krishnas? ¿Y qué es lo que cree el budismo? ¿Y qué es lo que cree? Y cuéntame, y dime, y a ver esta historia, y historias de la Ouija, y historias de apariciones, y historias de todo. Y la gente, hermanos, está interesada en escuchar todo eso. Mientras que Jeremías en el capítulo 13, versículo 10, dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y dice Jeremías, anda en la imaginación, en las imaginaciones de su corazón. Le gusta cosas que quiere imaginar, teorías y situaciones donde puede desarrollar toda una polémica acerca de esas situaciones y en dioses extraños. Eso es lo que llama la atención. Quiero decirles, hermanos, que aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, cuidado con eso. Cuidado, Timoteo, con estas fábulas, con estos mitos. Cuidado, Timoteo, con estas historias. Y cuidado, Timoteo, con esto llevarlo a la iglesia y empezar a tratar de enseñar cosas que a lo mejor ni siquiera tú entiendes y que son puras cuestiones de teorías y de ideas que no sabes. Creo que de aquí, hermanos, parten dos cosas que yo he visto últimamente como corrientes que empiezan a suceder en diferentes iglesias. Primero, inventar cosas nuevas para atraer a la gente. Es decir, inventar
cosas nuevas. ¿Qué hemos visto que han surgido? Pues la risa santa es una de estas cosas. El vómito santo, los ruidos de animales, el uso de banderines, el uso de coreografías, cosas que si ustedes van a la historia de la iglesia no se utilizaron. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, no encontramos nada de esto en ninguna parte del Nuevo Testamento, y tal vez tampoco lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero que la gente empieza a ponerlo, ¿verdad? Puede ser desde, no sé, el entorno del lugar, el acomodo del lugar, la forma como se hace la reunión, hasta una serie de cosas que son cosas que no tienen nada de bíblico de alguna manera. La Biblia nos dice que cantemos, la Biblia nos dice que oremos, la Biblia nos dice que estudiemos la Biblia, que leamos la palabra de Dios, pero por ejemplo, no existe nada acerca de una danza artística, no hay ningún pasaje de eso, no existe nada de una hermana en payasito, no sé, moviéndose y haciendo movimientos a la música de alguna alabanza, no existe tal cosa. Pero esos elementos, ¿verdad?, que son inventados, que son novedosos, que llaman la atención, pues tal vez es un método de atraer a la gente. Sin embargo, no es algo bíblico. La segunda cosa que también veo es desarrollar estilos de enseñanza que son, por ejemplo, filosóficos, donde a lo mejor el que está hablando lanza una idea, una serie de ideas filosóficas y de pensamientos y frases que nos hacen pensar, pero no está estudiando la Biblia. Tal vez motivadores, donde se te dice que tú eres un campeón y que tú tienes todo lo que necesitas para salir adelante y que si eres tenaz tú vas a salir, pero no se habla nada del poder de Dios. Se habla acerca de lo que tú puedes hacer como individuo. Tú tienes todo para hacerlo. Tal vez mensajes que son intrigantes. ¿Qué habrá sido? ¿Qué significa esto? Pero, a ver, piensa tú decide qué significa de lo que está hablando aquí. Las bestias, por ejemplo, del libro de Ezequiel. Y entonces, pues a ver, hermanos, ¿qué se imaginan que sea? No, pues podemos imaginarnos miles de cosas, ¿no? Y podemos tomar pasajes de la Biblia donde empecemos a tener intrigas. Mensajes tal vez también que son muy elocuentes, pero que no tienen ninguna enseñanza bíblica. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, cuidado, lo que es importante es enseñar la palabra de Dios. No es importante, a veces nosotros, por ejemplo, damos testimonios de cosas que hemos vivido, a veces hablamos de historias que Dios nos ha permitido vivir, pero hermanos, eso es una ilustración, eso es para hablar del poder de Dios en nuestra vida, pero lo importante no es eso, lo importante no es que ustedes se recuerden, ¿verdad?, que en algún momento estuvimos, mi familia y un servidor, en un avión que se prendió fuego y que Dios nos libró de eso. Lo importante es recordar que Dios tiene control de todas las cosas y que Él nos va a ayudar en todo momento, aunque no nos acordemos de ese detalle que Dios nos permitió vivir. Entiendo, para nosotros, para mi esposa, para mí, es algo muy precioso de la mano de Dios en nuestra vida y lo compartimos de esa manera. Pero no estamos aquí, hermanos, para predicar de nuestra vida y de todo lo que hemos vivido. Espero darme a entender, ¿verdad? No estoy invalidando el uso de ilustraciones, no estoy invalidando el uso de experiencias personales, pero lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es la palabra de Dios. Y es lo que siempre debemos de tomar, ¿verdad? Hace unos domingos les decía, hermanos, que si nosotros vamos a una iglesia y estamos buscando una iglesia, no busquemos donde el pastor sea el más chistoso y se aviente 6 chistes al hilo, ¿verdad? Todos muy risueños, o donde todo el mundo está muy animado, o donde es muy elocuente. Busquemos, hermanos, donde la palabra de Dios se enseña y donde hay un énfasis especial en la enseñanza de la palabra de Dios. Inclusive, hermanos, debe de haber un avance, ¿no? He tenido yo la experiencia
por circunstancias de la vida, de estar en lugares donde se predica de lo mismo una vez tras otra vez tras otra vez y no hay un avance. Es como el mismo mensaje, a veces nada más cambiándole un poquito, pero es lo mismo. Como había antes un comercial que decía pan con lo mismo. No, debe de haber un avance, debemos de no estar enseñando nada más la pura leche espiritual, porque la leche espiritual es buena para un bebé, pero tenemos que seguir adelante dando más alimento, enseñando, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Y también, hermanos, quiero decirles a ustedes, porque a lo mejor ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista del predicador, por lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, pero también ustedes, hermanos, vayan a la Biblia, léanla, tengan un cuaderno, tomen notas, subrayenla, háganse preguntas, tomen un mapa y vean dónde están los lugares de los que se menciona. Trate de pensar en los pasajes que concuerdan con lo que usted está leyendo. Pídale a Dios que Dios le dé un discernimiento espiritual y que Dios le dé iluminación para que usted pueda comprender lo que está ahí diciendo. Y también analice aún sus motivos para estudiar. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para lucirte delante de la gente? ¿Para decirle a la gente, mira, yo sé esto que tú no sabes? ¿Para discutir? ¿Para impresionar? ¿O quieres de verdad estudiar para aplicar la palabra de Dios en tu vida y vivirla? Y eso, hermanos, es lo más importante. También para ustedes, hermanos, la verdad es que yo no recomiendo escuchar predicadores. Bueno, cuando alguien se ha acercado conmigo, le recomiendo a mis hermanos. ¿Y por qué le recomiendo a mis hermanos? A Raúl, a Rubén, a Javier, a Jorge. Porque es gente que conozco, es gente que enseña la Biblia y conozco sus vidas. Y hay ocasiones que hay predicadores que pueden ser a lo mejor muy elocuentes, pero yo no conozco sus vidas. Eso por un lado. Hay predicadores que a lo mejor son muy buenos, pero a veces creen cosas que yo no creo que sean bíblicas. Y a lo mejor hay muchas que sí creo que son bíblicas, pero hay algunas que no. Entonces por eso no lo recomiendo. Entonces lo que puedo decirles, hermanos, ustedes analicen si en algún momento escuchan a alguien lo que está diciendo, si es algo bíblico, si va de acuerdo a la palabra de Dios, y eso nuevamente será lo más importante. También, hermanos, para ustedes y para mí, si vas a enseñar, si alguien va a predicar, toma un tiempo exhaustivo en el estudio de la Biblia. Si dan clase de escuela dominical, hermanas, no preparen su clase el sábado en la noche, cuando ya es muy tarde y donde a lo mejor lo único que van a hacer es leer lo que dice un libro, un manual, y es lo que van a enseñar. Comiencen desde el lunes o comiencen desde el domingo en la tarde, estudiando, viendo las palabras, pensando, ¿verdad?, en cómo van a compartir eso que ustedes quieren compartir, meditando en la palabra, orando por su audiencia, que Dios toque sus corazones para que sean obedientes a la palabra de Dios. Hace muchos años, me acuerdo que fuimos un grupo de jóvenes a una iglesia que había traído a un hermano que era misionero en un país europeo. Y entonces, como jóvenes predicadores, estábamos ahí. Fue una reunión en aquellos años había reunión en la mañana y había reunión en la tarde casi en todas las iglesias. Y entonces, me acuerdo que nos vimos en el Inter, vamos a decir, en la tardecita, para poder exprimir, como decimos, al misionero que estaba en Europa y poder hacerle preguntas y aprender de él, y después quedarnos al servicio de la noche, donde él iba a seguir enseñando y iba a predicar. Hacíamos muchas preguntas y pues estábamos contentos, ¿verdad?, de tenerle. Y en un momento alguien, no recuerdo quién fue, éramos predicadores y pastores jóvenes, le preguntó al hermano: oiga, hermano, ¿y cuánto estudia usted para sus mensajes? Y la respuesta del hermano fue:
pues como unos 30 minutos. No dijimos nada, pero yo pude ver el rostro de todos. Hagan de cuenta como cuando hay una decepción, ¿no? Como que, ¿qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, bueno, al menos yo esperaba, no sé, 10 horas o una respuesta que me hiciera pensar que durante la semana él estuvo estudiando el pasaje, meditándolo, y la respuesta del hermano fue que eran 30 minutos. Ahora yo les voy a decir, a lo mejor va a haber momentos en los que esa situación llega a nuestra vida, ¿no? A lo mejor, hermanos, va a haber ocasiones donde nos invitan a predicar y no nos habíamos preparado para esa ocasión, porque me ha tocado en algunas ocasiones que me han invitado a reuniones. Me acuerdo mucho en Arkansas, que de repente llegábamos y decían, ¿quién predica? Pues que el hermano predique, ¿no? Y ya saben que yo creo que no falta quien luego elige, y que el hermano, pues yo decía, está bien. Y sí, a veces vamos a tener que hablar así, pero que no sea la regla, hermanos. Que estudiemos la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que enseñar, la palabra del Señor. Ahora, dice en el versículo 4, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación. Y aquí hablemos, hermanos, de la siguiente idea: salvación no por linaje, pues todos formamos una raza. No por linaje. ¿Cómo le encanta a la gente también, hermanos, las genealogías? ¿Cómo hay gente que dice, ¿no? Yo soy de los Garza de Monterrey, y empiezan a nombrar una serie de nombres y apellidos, pues como si fuera, no sé, una gente que viene de la realeza, como dice ese dicho, de sangre azul. Me pareció muy raro, me pareció también anticuado la forma de pensar de esta jovencita. Pero una vez una alumna en la universidad, hablando de sus compañeros de clase, dijo, es que hay razas, profesor. Así me dijo, es que hay razas, profesor, y aunque no lo queramos reconocer, existen diferencias. Me pareció un comentario tan clasista, tan racista, tan antiguo, o sea, no podía yo creer lo que venía de la boca de una joven de preparatoria, pero ella así me lo dijo. Y cuando nosotros empezamos a ver en la historia, nos damos cuenta que a la gente le gusta esto, le gusta hablar que viene de descendencia de gente muy importante. Escuchen, por ejemplo, esto. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hizo que le hicieran un pedigrí, le construyeron un pedigrí que era totalmente artificial y trazaba su ascendencia por una parte, no sé si de padre o de madre, hasta Aquiles y Andrómaca, y por la otra hasta Perseo y Hércules. Es decir, él se inventó, pidió que algún escriba, un escribano, le escribiera un árbol genealógico, como luego Irma en algún tiempo estuvo haciendo alguno de nosotros, pero en nuestro caso nada más lo que queríamos era saber quién era nuestro papá, nuestro abuelo, y tratar de trazar el árbol genealógico. En el caso de él quería un árbol que fue artificial, donde él era descendiente, por decirlo así, de dioses y semidioses. Qué arrogancia podemos pensar, ¿no? Ahora, es muy importante lo que está diciendo aquí Pablo, porque los judíos le daban mucha importancia a las genealogías. Y quiero aquí también aclarar, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay muchas genealogías, y aún en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se menciona la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, tenemos que entender, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo es que las genealogías no nos dan la salvación, no porque yo venga de una raza, yo voy a tener la salvación. Y muchas veces esa es la discusión, ¿verdad? De que qué raza es más fuerte, qué raza tiene más poder, quién es la raza aria, ¿verdad? Y quiénes son los puros. Y esto es una discusión inútil. Cuando la Biblia habla de las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios quiere establecer dos cosas. La primera, que el Señor Jesucristo era judío. No era samaritano como algunos de los fariseos querían hacer creer a la gente. Entonces la palabra de Dios quería establecer que Jesús era judío. La segunda cosa, cuando hablan las genealogías tanto de Mateo como de Lucas, del linaje de nuestro Señor Jesucristo, quieren establecer que Él es hijo de David, del rey David. Es descendiente del rey David, porque precisamente esta era una profecía que se había hecho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Mateo y Lucas perfectamente demuestran que Él era judío y que era del linaje de David. Pero el problema no es, o sea, Pablo no está hablando acerca de eso. Eso está muy bien en la Biblia y tiene un propósito. Lo que Pablo está diciendo, la salvación no depende del linaje, no depende de nuestra genealogía. Porque los judíos pensaban que Abraham había sido tan fiel a Dios, su fe había sido tan grande, que aunque ellos hicieran cualquier cosa, la justicia de Abraham los cubría. O sea, imagínense que soy judío yo, y entonces yo peco, robo, no sé, digo mentiras, a lo mejor después maltrato a una persona, pero en mi mente yo pienso, no importa lo que yo haga, porque la justicia de Abraham, mi padre, es tan grande que alcanza para eso y más. Y entonces los judíos se escudaban diciendo, somos nosotros hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que en varias ocasiones le dijeron al Señor Jesucristo, somos hijos de Abraham? Lo veíamos la semana pasada, ¿no? Con Leo en el pasaje que estábamos estudiando. Y la idea es, yo, aunque haga lo que haga, yo estoy exento. Yo no tengo que presentar el examen, yo no tengo que hacer nada, porque yo estoy exento porque soy hijo de Abraham. Me parece una actitud como a veces hoy en día la gente, los hijos de papi, ¿no? O les llamamos juniors, que quieren hacer lo que quieren y que inclusive cuando alguien los detiene o cuando un oficial los para porque están bebiendo o algo así, tú no sabes con quién te metes y tú no sabes con quién es mi papá y vas a ver y empiezan a amenazar, ¿no? Porque dicen, yo soy hijo de alguien que es muy importante. Pablo dice, no hay un mérito especial en pertenecer a una raza. Los hombres son los que han inventado estas ideas de supremacía. Los hombres son los que han inventado. Y por ejemplo, si nosotros recordamos en la Edad Media, hermanos, se creía que los reyes eran puestos por Dios. Y entonces el rey era un representante como de Dios en la tierra. Y ahora sí, ustedes tal vez lo han visto en películas antiguas o lo han leído. La gente llegaba y se hincaba delante de ellos, no les daba la espalda, ¿verdad? Porque él es el rey, es un representante de Dios. Y era de la gente más perversa. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, historias de los Borgia o historias de cualquier otro reinado, vemos que esa gente, esos linajes de reyes y luego que se mezclaban también con los clérigos, la religión, los curas, era de la gente más perversa, que hacían las peores vilezas y ellos se consideraban que eran de una sangre especial y de un linaje especial. Cuando nosotros pensamos en los tiempos más modernos, inmediatamente viene a nuestra mente Adolfo Hitler, ¿no? Pensando en que él iba a crear o depurar una raza, la raza aria, la raza más pura, la gente más inteligente, la gente más poderosa, la gente más hermosa, la gente más alta, la gente más atlética, todo iban a ser ellos.
Pero de la misma manera nosotros podemos transportarnos en el tiempo y llegar al tiempo del Ku Klux Klan en Estados Unidos y encontrar gente que habla de la supremacía blanca, ¿no? Y hasta levanto la mano, yo no soy de nada de eso, pero matando a gente negra porque la consideraban inferior. Y en nuestro país, ¿cuánta gente, hermanos, ve a alguien morenito y lo desprecia, ¿no? Y nosotros mismos somos racistas porque nace un bebé, ¡ay, está bien güerito!, ¿no? ¡Ay, está bien blanquito! Como si eso hiciera algo especial. Pablo está diciendo, no hay ninguna diferencia. Tal vez algunos tengamos piel oscura, tal vez alguien tenga la piel negra, tal vez haya quien sea rubio, de ojos azules, con ojos rasgados o con piel como llamamos amarilla, pero la diferencia entre uno y otro, entre otro y otro, es menos del 1%. La diferencia, hermanos, es menos del 1%. Todos tenemos cabeza y extremidades, y tenemos un cerebro, y tenemos ojos, y tenemos un corazón, y tenemos un alma. Por todos murió nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación, y Él derramó su sangre por todos y cada uno. De tal manera, hermanos, que solamente puedo yo decir que hay una raza, y esa es la raza humana. En Hechos capítulo 17, hace rato leíamos el 21, ¿se acuerdan? Y en el versículo 26 Pablo dice esto: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero ¿qué dice la Biblia? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. ¿Y cómo nos complementamos, no? Me asombra, por ejemplo, cuando veo gente de piel negra. Normalmente o generalmente es gente muy musculosa, gente muy buena para la música, con mucho ritmo. Pero también cuando pienso, por ejemplo, en los mexicanos, ¿no? Ahora hablando de gente por las regiones donde hemos nacido, qué ingeniosos somos, ¿no? O sea, el mexicano necesitan una máquina, no sé, carísima, traída de Alemania para arreglar un aparato, y un mexicano le pone unos alambres y le mueve con un desarmador y hasta sin herramienta, ¿verdad? Se hace herramienta de lo que puede y arregla esa cosa. Cada persona, hermanos, Dios nos ha dado habilidades. Somos distintos, pero al mismo tiempo somos iguales. Y todos formamos una sola raza. Es el hombre por su soberbia el que ha hecho las divisiones. Es el hombre por su soberbia el que trata de imponer una supremacía. Pero no hay salvación en el hombre, ni en su raza, ni en su dinero, ni en su estatus. La salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, siguiendo en nuestra carta, hermanos, de Timoteo, dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y nuevamente Pablo nos vuelve a exhortar cuál es el propósito: una fe que no sea fingida, un amor que no sea fingido, una conciencia que está sana y limpia, porque realmente queremos servir a Dios sin ningún tipo de desviación. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Y nuevamente, hermanos, cuando empezamos nosotros a divagar en cosas que no entendemos de la Biblia y a tratar de inventar cosas que no son claras en la Biblia, nosotros, como dice el texto, no sabemos ni lo que hablamos ni lo que afirmamos. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, y me gustaría que lo viéramos. De tiempo en tiempo nos entusiasmamos por cosas que a veces en la Biblia no encontramos como una respuesta, ¿no? ¿Cuánta gente me pregunta de los dinosaurios, de la famosa brecha, ¿verdad?, que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1 y 2, de los gigantes? Y bueno, ¿para qué sigo hablando de cosas que la gente me pregunta? Pero Deuteronomio 29, hermanos, vean lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que son secretas que nosotros no sabemos y que por más que nosotros nos esforcemos por entender o saber no podemos lograrlo, hermanos, porque nuestra capacidad mental no puede comprender esa grandeza de Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, ¿para qué? Para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que discutamos de ella, que tratemos de entrar en misterios, que lleguemos a los misterios sin resolver de la Biblia y empezar a sacar ideas para entonces, como dice la Biblia, no sabemos ni lo que hablamos ni lo que afirmamos porque ya nos hicimos un montón de preguntas que no tienen respuesta. Ahora, esto no es algo nuevo, hermanos. En la Edad Media dicen que los teólogos discutían entre ellos para ver cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. A mí me parece absurdo, pero era una discusión que la gente hace. Como hoy en día podemos agarrar un pasaje de la Biblia y empezarlo a discutir, y tú qué piensas y yo qué pienso, y dice la Biblia que no. Dice que la palabra es revelada, Deuteronomio 29, para que cumplamos las palabras de la ley. Y mi pregunta es, cuando empezamos nosotros a tratar de descifrar lo que supuestamente pensamos que son misterios, leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, compartimos de Cristo, ofrendamos. Si no estamos cumpliendo con lo más básico, ¿por qué nos afanamos tanto en conocer cosas que no vamos a aplicar en nuestra vida? Dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios tiene el propósito de cambiar nuestra vida, no de ser discutida. No es un libro para filosofar, no es un libro para ver qué ideas tenemos. Es un libro para vernos en ella como un espejo y me muestra lo que yo soy. Me muestra que yo soy una persona perversa, mala, y entonces yo transformo mi vida con el poder de Dios y a través de lo que la palabra de Dios me está mostrando. Pero de ninguna manera, hermanos, es un libro para sencillamente discutir o filosofar. La palabra de Dios inclusive condena las prácticas de lujuria, sea homosexual o heterosexual. En el versículo número 10 lo vemos claramente: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana
doctrina. El propósito de la palabra de Dios es limpiarnos. El propósito de la palabra de Dios es darnos una vida nueva, una vida transformada en el Señor Jesucristo. Según dice el versículo 11, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y aquí entonces vemos a lo que dice Pablo. Y voy a terminar aquí, hermanos, para tomar del versículo 12 en adelante la semana entrante. La palabra de Dios, hermanos, nos descubre tal como somos. Vean el contraste. El hombre quiere pensar que él es de un linaje especial. El hombre quiere pensar que él es intocable. El hombre quiere pensar que él puede hacer todo lo que quiera y no va a pasar absolutamente nada porque él es descendiente de un ser muy especial. Pablo dice, la palabra de Dios, cuando tú te ves en ella como un espejo, te refleja tal como tú eres. Me hace pensar, hermanos, cuántas veces nosotros en el día, a lo mejor ahorita con la pandemia, podemos perder conciencia de cómo estamos, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy peinado, o a lo mejor no tengo bien puesta la chaqueta, y cuántas veces, inclusive a veces lo he escuchado, ¿no? Ay, salí así, ¿no? O sea, sale y entra, y cuando ya entraste a la casa te ves de repente el espejo, así estaba, ¿por qué no me dijiste, no? No nos damos cuenta. Sencillamente nosotros al no ver la palabra de Dios no nos damos cuenta. Yo digo, estoy muy bien. Oye, yo soy una muy buena persona y merezco el favor de Dios. Pero la palabra de Dios me dice, ¿sabes qué? No eres buena persona. No eres justo. Eres un transgresor, eres un desobediente. ¿Sabes qué? Has pecado. Eres irreverente, has usado palabras profanas. Y entonces nos muestra tal lo que nosotros somos. Pero vean una cosa muy bonita. Según dice, versículo 11, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pero todo eso que tú eres, cuando tú crees en el evangelio, entonces ese evangelio sí te lleva de la vida más inmunda a la gloria. En esta vida te transforma y en la vida eterna literalmente te lleva a la presencia de Dios. Vean que el mensaje de Pablo no es un mensaje nada más de criticar y de atacar. Tú eres esto, tú eres malo, tú eres un egoísta. Pero es un mensaje que dice, mira, reconoce lo que tú eres, humildemente arrepiéntete y sabes que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su palabra te van a transformar para que ahora seas una persona limpia, una persona santa, para que ahora tengas tu gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que ahora tú abundes en la palabra de Dios, para que de tu boca salgan alabanzas, himnos, cánticos espirituales, para que tu trato con los demás sea un trato de justicia, para que seas una persona limpia de corazón. Y eso es lo hermoso que tiene el mensaje de la palabra de Dios. Sí nos confronta, sí nos enfrenta, sí nos dice lo que nosotros somos, sí quita las ideas equivocadas que tenemos nosotros, sí nos atrae la atención a lo que es correcto y desvía la atención de las cosas que son cosas banales. Pero cuando nos atrae, nos dice, ¿sabes qué? Pero tú puedes ser alguien diferente por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana entrante, hermanos, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Vamos a ver, va a ser muy bonito el mensaje porque vamos a ver quién era Pablo antes de conocer a Cristo y cómo este mensaje que él está predicando, transformador, se aplicó en la vida
de Pablo. Vamos, hermanos, a estudiar la Biblia y a enseñar la Biblia, y no ideas que son solo para controversia.